En el verano de 2017, 10 amigos universitarios decidieron hacer un viaje de fin de semana al lago Azure, ubicado en una región remota conocida por sus aguas cristalinas y sus frondosos bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Con entusiasmo desbordante, alquilaron un barco de lujo para celebrar el fin de curso y la despedida, antes de comenzar su último año de carrera universitaria, un momento que consideraban crucial en sus vidas. Durante la mañana del sábado, tomaron selfies en el muelle de madera desgastada, llenaron la embarcación con provisiones, cervezas heladas, equipo de pesca y todo lo necesario para un fin de semana perfecto, prometiendo solemnemente a sus familias preocupadas que regresarían el domingo por la noche sin falta. Los 10 jóvenes, Roberto Méndez, Miguel Santos, Alejandro Torres, Fernando López, Ricardo Vázquez, Diego Morales, Sebastián Ruiz, Andrés García, Pablo Hernández y Mateo Rivera, eran estudiantes ejemplares con un futuro prometedor por delante, cada uno con sueños y aspiraciones que los motivaban a seguir adelante. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Ninguno de los 10 amigos regresó jamás a casa. La embarcación desapareció sin dejar rastro alguno, sin restos flotando en la superficie, sin llamadas desesperadas de auxilio, sin rastros de aceite o combustible, sin señales de emergencia en la superficie tranquila del lago que parecía haber guardado silencio absoluto sobre su destino. Durante los siguientes 7 años, sus familias destrozadas y las autoridades locales y federales realizaron búsquedas exhaustivas y sistemáticas en cada rincón del vasto lago, rastrearon meticulosamente todas las entradas y salidas posibles, recorrieron incansablemente ensenadas remotas y bahías ocultas, pero jamás encontraron el más mínimo indicio de su paradero o destino final. La comunidad entera quedó profundamente conmocionada y desgarrada por la incertidumbre asfixiante, mientras los medios de comunicación nacionales e internacionales difundían sin descanso esta tragedia inexplicable que había tocado el corazón de todos. Antes de continuar esta historia, déjanos en los comentarios de qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Durante 7 largos años que parecieron una eternidad para las familias afectadas, el caso permaneció completamente estancado en los archivos policiales, sin avances significativos o pistas prometedoras, pero la esperanza inquebrantable nunca murió en los corazones de los seres queridos. Las familias mantenían vivos los recuerdos de sus hijos con fotografías, videos caseros y objetos personales, organizaban vigilias emotivas cada mes, coordinaban esfuerzos comunitarios masivos y luchaban incansablemente para mantener el caso vigente en la opinión pública y en los medios de comunicación. En octubre de 2024, un aficionado a los drones llamado Andrés Ramírez, un ingeniero informático de 35 años especializado en cartografía aérea, mientras realizaba un mapeo topográfico detallado de áreas restringidas del lago con su dispositivo de última generación para un proyecto de conservación ambiental, capturó imágenes aéreas que literalmente helaron la sangre de todos los que las vieron. En una zona completamente remota y oficialmente prohibida para el acceso público, ubicada en el extremo norte del lago donde las aguas se volvían más profundas y misteriosas, Andrés descubrió algo que desafió toda lógica y comprensión humana: un cementerio masivo de embarcaciones náuticas. Su dron había capturado la existencia de decenas, posiblemente más de 100, de barcos de diferentes tamaños y tipos dispersos meticulosamente y abandonados de manera deliberada, algunos parcialmente hundidos bajo la superficie verde del agua, otros completamente sumergidos pero aún visibles, todos cubiertos de una gruesa capa de algas verdosas, musgo acuático y vegetación lacustre que había crecido durante años. Los barcos estaban alineados de manera casi ritual, como si obedecieran a una intención macabra y calculada, creando patrones geométricos que sugerían una organización sistemática más que un abandono aleatorio. Lo que Andrés captó con las cámaras de alta resolución de su dispositivo reveló inmediatamente que algo infinitamente más siniestro que un simple accidente náutico había ocurrido en esas aguas aparentemente pacíficas, algo que pondría en jaque a toda la comunidad
y desentrañaría secretos que habían permanecido ocultos durante décadas en las profundidades silenciosas del lago. A medida que la noticia del descubrimiento impactante se difundía como pólvora por toda la región y los medios nacionales, la comunidad local se dividía dramáticamente entre la incredulidad absoluta y el miedo paralizante que comenzaba a apoderarse de todos. ¿Cómo era humanamente posible que tantos barcos yacieran en secreto durante décadas en un lago tan frecuentado y supuestamente bien vigilado por las autoridades? Las autoridades locales, inicialmente renuentes y escépticas ante la posibilidad de involucrarse en una investigación de un área oficialmente restringida por razones ambientales, se vieron rápidamente presionadas de manera intensa por las familias desesperadas de los desaparecidos, grupos de derechos humanos y medios de comunicación, nacionales e internacionales, para reabrir la investigación con recursos federales renovados y tecnología de punta. Andrés Ramírez, el operador de drones responsable del descubrimiento, se unió inmediatamente y de manera voluntaria a las expediciones oficiales de investigación, coordinando estrechamente con la Policía Federal, equipos de buzos especializados y expertos forenses para mapear exhaustivamente el enorme cementerio náutico que había capturado desde el aire con su dispositivo. Bajo la vigilancia constante de múltiples drones, equipados con cámaras de alta definición y equipos de buceo profesional con tecnología de sonar avanzada, comenzaron a emerger pistas completamente inéditas y perturbadoras que cambiaron radicalmente la perspectiva del caso. Los barcos hundidos estaban dispuestos de forma meticulosamente organizada, como si obedecieran a una intención deliberada y ritualística que sugería la participación de una mente criminal extraordinariamente organizada y calculadora. Varios de los barcos contenían objetos personales perfectamente preservados, como mochilas impermeables, teléfonos móviles en fundas protectoras, cámaras fotográficas digitales, equipos de pesca y prendas de ropa, creando escenas congeladas en el tiempo bajo gruesas capas de sedimentos lacustres y algas que habían crecido durante años. La evidencia física inicial revelaba de manera irrefutable que las víctimas no habían fallecido en un accidente náutico convencional, sino que fueron asesinadas con frialdad calculada y premeditación para ocultar un secreto extremadamente valioso que justificaba eliminar sistemáticamente a cualquier testigo potencial. Un cuaderno completamente impermeable encontrado en uno de los barcos más recientes, con registros satelitales precisos, fotografías comprometedoras de alta calidad, mensajes cifrados en código y pruebas detalladas de seguimiento GPS consolidaron definitivamente las sospechas crecientes de los investigadores federales. La investigación oficial tomó un nuevo impulso dramático cuando agentes especializados del FBI se hicieron cargo del caso, arrojando luz científica y recursos ilimitados sobre una red criminal organizada que iba mucho más allá de un simple fraude de seguros náuticos como inicialmente se había especulado. El foco principal de la investigación se centró inmediatamente en Carlos Vega, un empresario local de 58 años, extremadamente respetado y vinculado profundamente al mundo de seguros marítimos y recuperación de embarcaciones, que utilizaba su empresa aparentemente legítima de recuperación de barcos como fachada perfecta para actividades ilícitas de dimensiones inimaginables. Vega, ampliamente conocido en la comunidad por su carisma natural, generosidad pública, donaciones a obras de caridad y poder económico e influencia política considerable, había estado operando durante más de 2 décadas una compleja trama criminal que combinaba estafas millonarias de seguros náuticos con desapariciones forzadas y asesinatos sistemáticos de testigos potenciales. Las sospechas en torno a Vega comenzaron a ganar fuerza sustancial, cuando testimonios anónimos y pruebas físicas ocultas empezaron a emerger de fuentes inesperadas que habían permanecido en silencio durante años por miedo a represalias. 20 años en el negocio de seguros náuticos le habían proporcionado impunidad casi total y una red extensa de contactos estratégicos que incluía funcionarios gubernamentales corruptos, policías locales y federales sin escrúpulos, jueces comprometidos
y empresarios colaboradores que participaban activamente en el encubrimiento. La desaparición de los 10 amigos universitarios en su expedición al lago parecía ser solamente la punta visible de un iceberg criminal gigantesco, un pequeño pero significativo indicio de un monstruo organizacional mucho mayor que había estado devorando vidas inocentes durante más de una década sin ser detectado por las autoridades competentes o los medios de comunicación investigativos. Uno de los amigos desaparecidos, Mateo Rivera, un estudiante de comunicaciones de apenas 21 años, con instintos periodísticos naturales, había logrado enviar heroicamente un mensaje cifrado de auxilio a través de una aplicación de mensajería encriptada antes de desaparecer para siempre, describiendo con precisión rostros sospechosos, placas de vehículos, acciones amenazantes específicas y proporcionando claves vitales y coordenadas GPS que se volverían fundamentales para la investigación póstuma que seguiría años después. Su familia destrozada, liderada por su padre periodista veterano, se convirtió inmediatamente en el motor incansable de la denuncia pública, enfrentando valientemente amenazas constantes de muerte, intimidaciones sistemáticas, obstáculos burocráticos deliberados y sabotajes directos, pero sin renunciar jamás a su búsqueda obsesiva de justicia para su hijo y todos sus compañeros de universidad. La red criminal, extraordinariamente organizada y eficiente en sus operaciones, funcionaba con método científico y precisión militar, blanqueando sistemáticamente dinero proveniente de fraudes masivos de seguros náuticos y silenciosamente eliminando cualquier amenaza real o percibida a su operación criminal de múltiples millones de dólares anuales. El caso movilizó dramáticamente a toda la comunidad regional, la prensa nacional e internacional especializada en crímenes organizados, organizaciones de derechos humanos y las autoridades federales de múltiples países, logrando la implementación de nuevas leyes revolucionarias que fortalecieron significativamente la protección integral a testigos, familias de víctimas, y la lucha coordinada contra la corrupción sistemática en el sector de seguros marítimos. Roberto Méndez, el líder natural carismático del grupo y estudiante destacado de ingeniería civil con un futuro prometedor, había dejado estratégicamente un mensaje cifrado detallado en la memoria interna de su teléfono inteligente, que los investigadores federales lograron descifrar completamente semanas después utilizando tecnología de punta, revelando que el grupo había descubierto accidentalmente algo extremadamente comprometedor sobre las actividades criminales de Vega, y que temían, genuinamente, por sus vidas durante sus últimas horas. Miguel Santos, futuro abogado con instintos investigativos excepcionales y conocimiento legal sólido, había documentado meticulosamente durante meses las inconsistencias flagrantes y patrones sospechosos en las operaciones de la empresa de recuperación náutica, creando un archivo digital exhaustivo de evidencias que se convertiría en la pieza clave fundamental del caso federal. El fiscal federal Jean-Luc Durand, un veterano de 48 años con experiencia en crimen organizado internacional, tomó personalmente el caso con una determinación férrea e inquebrantable, sabiendo perfectamente que enfrentaba un enemigo extraordinariamente poderoso, con tentáculos criminales infiltrados profundamente en diversas instituciones gubernamentales, judiciales, policiales y privadas a nivel local, estatal y potencialmente federal. La estrategia judicial meticulosamente planificada se centró específicamente en descifrar las conexiones ocultas de la red criminal y romper sistemáticamente el muro impenetrable de silencio, intimidación y corrupción que había protegido eficazmente a Vega y su organización criminal durante más de 2 décadas de operación impune. Se desplegó inmediatamente un operativo encubierto masivo sin precedentes, utilizando agentes federales infiltrados altamente entrenados, tecnología de vigilancia satelital avanzada, análisis forense de última generación, interceptación de comunicaciones digitales y recursos financieros ilimitados para recopilar pruebas completamente irrefutables contra toda la estructura organizacional. La investigación federal reveló gradualmente
que varios de los barcos encontrados en el cementerio acuático servían como vehículos de transporte para mercancías ilegales diversas, desde drogas sintéticas y cocaína hasta armas automáticas de contrabando y dinero en efectivo, y que el asesinato sistemático y calculado de testigos potenciales era un componente rutinario y fundamental del modus operandi criminal para asegurar el silencio absoluto de la comunidad. Los agentes federales encargados de la operación enfrentaron riesgos constantes y peligros reales durante toda la investigación. Ataques directos con armas de fuego, explosivos colocados en sus vehículos, sabotajes profesionales a sus equipos de comunicación y amenazas específicas y detalladas contra sus familias e hijos marcaron cada día de la peligrosa investigación encubierta. Pero la sed insaciable de justicia y el compromiso moral inquebrantable pesaron mucho más que el miedo paralizante, y la operación federal continuó avanzando con determinación absoluta e inquebrantable que inspiró a toda la comunidad investigativa. Un testimonio clave y devastador apareció inesperadamente cuando un exmiembro arrepentido de alto rango de la organización criminal, aterrorizado por las consecuencias letales de permanecer en silencio y temiendo por la vida de su propia familia, decidió arriesgar todo y colaborar completamente con las autoridades federales. Las audiencias judiciales públicas atrajeron atención mediática internacional completamente sin precedentes, convirtiéndose en uno de los casos criminales más seguidos, analizados y documentados en la historia judicial moderna del país y la región. La defensa legal de Vega, compuesta estratégicamente por un equipo completo de abogados defensores de altísimo perfil y reputación nacional, intentó sistemática y agresivamente desacreditar todas las pruebas presentadas, argumentando elaboradas teorías conspirativas, alegando supuesta fabricación de evidencias, e insistiendo en una supuesta falta de evidencia concluyente que conectara directamente a su cliente con los asesinatos múltiples y la operación criminal organizada. Sin embargo, la combinación absolutamente abrumadora de testimonios detallados de testigos protegidos bajo programas federales, datos tecnológicos forenses irrefutables, documentos financieros bancarios recuperados de cuentas secretas, grabaciones de audio de alta calidad obtenidas mediante vigilancia electrónica autorizada judicialmente, fotografías comprometedoras y evidencia física tangible no dejó absolutamente ningún lugar a dudas razonables sobre la culpabilidad completa e indiscutible de Vega y toda su red criminal organizada. Los implicados directos e indirectos en la organización criminal recibieron condenas históricamente severas y ejemplares, con sentencias que superaron las 4 décadas de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional para los líderes principales de la organización, y literalmente cientos de años acumulados de prisión para toda la red criminal completa, incluyendo colaboradores, encubridores y cómplices menores. La comunidad regional respiró profundamente aliviada al presenciar que la justicia finalmente había prevalecido después de décadas de impunidad. Aunque la herida emocional profunda de la pérdida trágica de 10 jóvenes prometedores con futuros brillantes seguía completamente abierta, y seguiría sanando lentamente durante generaciones futuras. Las familias de los 10 amigos desaparecidos trabajaron unidos estrechamente con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, estableciendo oficialmente la Fundación Mateo Rivera y Compañeros, una organización sin fines de lucro dedicada específicamente a la prevención efectiva de tragedias similares, el apoyo integral y continuo a familias que enfrentan la desaparición forzada de seres queridos, y la lucha coordinada contra la corrupción sistemática en instituciones, públicas y privadas a todos los niveles. La investigación forense exhaustiva del cementerio masivo de barcos reveló una operación criminal de una sofisticación técnica, alcance geográfico y crueldad psicológica que impactó profundamente incluso a investigadores veteranos completamente acostumbrados a casos complejos de crimen organizado internacional y asesinatos múltiples. Cada embarcación individual encontrada sumergida contaba una historia específica y documentada de vidas humanas brutalmente truncadas y familias completamente destrozadas,
con evidencia física y digital que databa de más de 25 años de actividad criminal sistemática, organizada y escalofriante. Los buzos especializados en recuperación subacuática, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas, lograron recuperar meticulosamente más de 500 objetos personales diversos, desde teléfonos inteligentes y cámaras digitales hasta joyas familiares, documentos de identidad, billeteras y efectos personales únicos, cada uno representando tangiblemente una víctima inocente cuya desaparición había sido deliberadamente catalogada erróneamente por autoridades corruptas como accidente, náutico, suicidio o simple desaparición voluntaria. El análisis científico de ADN, realizado por laboratorios federales especializados, confirmó definitivamente que al menos 79 personas inocentes habían perdido trágicamente la vida en manos directas de la organización criminal de Vega, incluyendo turistas extranjeros de múltiples nacionalidades, pescadores locales experimentados, investigadores privados contratados por familias, periodistas independientes y cualquier persona que hubiera representado una amenaza real o potencial para la continuidad de la operación criminal multimillonaria. La red había operado durante décadas con una eficiencia escalofriante y precisión técnica, utilizando tecnología de rastreo GPS de grado militar para seguir sistemáticamente a sus víctimas seleccionadas, drones comerciales para reconocimiento y vigilancia, equipos de comunicación encriptada de nivel profesional para coordinar los asesinatos sin dejar rastros digitales convencionales, y vehículos especialmente modificados para el transporte y disposición de cuerpos. Roberto Méndez había logrado ocultar ingeniosamente una memoria USB microscópica en el compartimiento secreto especialmente construido de su mochila impermeable de alta calidad, dispositivo tecnológico que contenía evidencia fotográfica de alta resolución de reuniones clandestinas nocturnas, transferencias masivas de dinero en efectivo y documentos comprometedores que fueron absolutamente cruciales para identificar y localizar a todos los colaboradores financieros, políticos y logísticos de la organización criminal. El impacto transformador del caso Vega trascendió completamente las fronteras nacionales y regionales, generando cambios significativos y permanentes en la legislación internacional sobre crímenes organizados, fraude de seguros marítimos, protección de testigos y cooperación judicial entre países para combatir efectivamente el crimen transnacional. Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, utilizaron estratégicamente el caso como ejemplo paradigmático y modelo de estudio de la necesidad crítica de fortalecer sustancialmente los mecanismos internacionales de protección a testigos, familias de víctimas y la cooperación internacional coordinada en la lucha efectiva contra el crimen organizado que opera a través de fronteras nacionales. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad absoluta la revolucionaria Ley Mateo Rivera, legislación integral que estableció protocolos significativamente más estrictos para la investigación obligatoria de desapariciones en cuerpos de agua, recursos financieros adicionales sustanciales para familias de víctimas, programas de apoyo psicológico especializado y penas mucho más severas para crímenes relacionados con fraude de seguros que resulten en muerte o desaparición forzada. Fernando López, estudiante brillante de ingeniería informática con talento excepcional para la programación, había desarrollado secretamente un software avanzado de análisis de datos que detectaba automáticamente patrones estadísticos anómalos en reclamaciones de seguros náuticos, programa revolucionario que fue adoptado posteriormente por múltiples compañías aseguradoras internacionales para prevenir efectivamente fraudes similares y detectar operaciones criminales en desarrollo. La fundación establecida oficialmente por las familias se expandió rápidamente a nivel internacional, proporcionando asistencia técnica especializada, apoyo legal gratuito y acompañamiento emocional profesional a familias en situaciones similares en más de 18 países de América, Europa y Asia. Ricardo Vázquez había mantenido meticulosamente correspondencia secreta encriptada
con un periodista de investigación especializado en crímenes financieros, comunicaciones digitales, que fueron encontradas años después en servidores seguros internacionales y que proporcionaron una cronología detallada y precisa de las sospechas crecientes del grupo sobre las actividades específicas de Vega y su organización durante las semanas previas a su desaparición trágica. Hoy en día, más de una década después de la tragedia que conmocionó a una generación entera, los nombres de los 10 amigos universitarios siguen siendo sinónimo internacional de coraje, búsqueda incansable de la verdad y resistencia contra la corrupción sistemática en comunidades alrededor del mundo que enfrentan desafíos similares. Sus fotografías universitarias adornan permanentemente el Memorial Internacional, establecido en el lago Ashur, recordando diariamente a miles de visitantes anuales que el precio de la justicia verdadera a menudo es pagado trágicamente por los más inocentes y que su sacrificio inadvertido no debe ser jamás olvidado. Diego Morales, el más joven del grupo con apenas 19 años, había estado escribiendo discretamente un libro autobiográfico sobre corrupción gubernamental y crimen organizado basado en sus observaciones como estudiante de ciencias políticas, manuscrito parcial, que fue completado póstumamente por escritores profesionales voluntarios y que se convirtió en bestseller internacional, con todos los royalties destinados permanentemente a la fundación establecida en memoria de los 10 amigos. Sebastián Ruiz había estado produciendo secretamente un podcast semanal sobre casos sin resolver y crímenes fríos, proyecto ambicioso que fue continuado exitosamente por sus profesores de comunicaciones y compañeros de clase, y que ha contribuido directamente a resolver múltiples crímenes fríos en diferentes países mediante la participación activa de audiencias internacionales. La fundación establecida en su memoria colectiva ha proporcionado apoyo integral a más de 1.200 familias afectadas por crímenes similares en múltiples continentes, demostrando irrefutablemente que sus muertes trágicas no fueron completamente en vano, y que su legado continúa salvando vidas y proporcionando justicia. El lago que una vez guardó secretos terribles durante décadas, ahora sirve como símbolo internacional permanente de transparencia, justicia y memoria histórica, donde la verdad finalmente emergió victoriosa de las profundidades oscuras para iluminar definitivamente la oscuridad del crimen organizado y honrar eternamente la memoria de 10 jóvenes prometedores cuyo sacrificio inadvertido cambió el mundo para mejor y inspiró reformas legales que protegen a futuras generaciones de tragedias similares.